individuales, acciones y resultados. ¿De acuerdo? Y se va entregando un informe después de cada una de las sesiones, verificado por el coachee, ¿vale? Antes de enviarlo a recursos humanos, para entendernos, para que no salga nada que quizá no debería salir. Entonces, de esta manera, el Departamento de Recursos Humanos sí que tiene una herramienta para ir viendo, incluso midiendo, ¿vale? En función de unos indicadores que hubiera definido antes, cómo va sucediendo el proceso. Cuando digo midiendo es porque yo entiendo, aunque esa ya no es tarea del coach, que el Departamento de Recursos Humanos o la empresa, si se marca un objetivo, vender más o lo que sea, y creará unos indicadores, unas ponderaciones, etcétera, si desea luego hacer una medición del ROI. Si no desea hacerlo, pues da igual. Lo medirá a nivel de objetivos conseguidos, ¿vale? Después, esa es la forma durante el proceso. La forma de después del proceso ya depende también para mí, la inicial dependía del coach y después de recursos humanos. Después del proceso, para mí depende enteramente de recursos humanos. Es decir, el coach ha finalizado su proceso, ¿vale? Y el recursos humanos tiene que determinar la validez o la eficacia de ese proceso de coaching. Yo he pagado 100.000 euros, ¿qué resultados he obtenido? Porque al fin y al cabo una empresa se mueve por dinero, ¿vale? Sí que es verdad que muchas empresas, también te anticipo, y consultoras de coaching no entregan ningún tipo de informe ni medición. Eso también te lo digo, es muy habitual esto. Entonces, si recursos humanos ha definido antes unas métricas, pues en base a un test MBTI, a unas evaluaciones 360 antes de empezar, etcétera, unos objetivos, unos indicadores de consecución de objetivos, la ponderación de cada uno de esos indicadores y demás, cuando tenga el conjunto total de los informes a posteriori, podría hacer una medición y en base a eso establecer un retorno a la inversión. Es más complicado que esto, pero la idea es esa. También te digo que establecer retornos de inversión con algunos objetivos puede ser mucho más complicado que con otros. No es lo mismo vender más en la empresa, vender 1 millón de euros más, es muy fácil de medir eso, ¿vale? Que conseguir un aumento de la eficacia de los directores de personal. Eso es mucho más complicado. Pero sí que tú, a priori, antes de empezar el proceso, vas a definir qué llaman ellos eficacia y por qué viene determinado y cómo ponderan cada una de esas cosas. Y luego vas a vincular eso con los resultados conseguidos. Entonces sí que podrás establecer un retorno a la inversión. Siempre dentro de la complejidad, como te digo, de los ROI en intangibles. ¿Me explico? Muchas veces las empresas de coaching, escuelas de coaching, consultoras o coaches no hacen informes porque hay algo que es clave en el coaching, que es la confidencialidad. Entonces, ¿cómo se resuelve este problema entre la confidencialidad y que una empresa, llámese FNAC, te está pagando 100.000 euros por un proceso? Si yo pago, yo quiero saber qué está ocurriendo y qué consigo. Es lógico, es decir, ahí tienes un problema, ¿vale? La persona que está con el coach no tiene por qué hacer público lo que piensa en la sesión, pero el de recursos humanos de FNAC dice, hombre, yo he pagado 100.000 o 10.000 euros, yo quiero saber qué pasa aquí, ¿no? Bien, por eso muchas empresas no entregan informes. ¿Cómo lo hemos resuelto nosotros? Con esos informes objetivos que te decía. En esos informes solo se ponen cosas que tienen que ser públicas. El objetivo paraguas de la empresa es algo acordado. El objetivo individual es algo acordado. Las acciones que va a efectuar van a ser públicas porque así se determinará, y si hay privadas se quitarán, ahora te digo yo cómo, y los resultados son públicos, y si alguno quiere ocultar también se ocultará. Esa es la forma que tenemos de respetar la confidencialidad dentro del proceso de coaching y dando información a recursos humanos. De hecho, la vía habitual de trabajar con los informes es, yo te hago una sesión a ti, ¿vale? Hago un informe, ese informe que te digo, te lo envío a ti para que tú me des el visto bueno, y cuando me des el visto bueno, me quites o me cambies lo que tú quieras, yo lo envío a tu empresa, a recursos humanos, pero no antes. De esa manera me aseguro de ni siquiera confundirme nunca, ¿vale? Y así es como nosotros resolvemos el tema de la confidencialidad, ¿vale? Siguiente pregunta. Hola, buenas tardes. Al hilo de la anterior pregunta, quisiera saber, ya que se mide, ya que has dicho que los procesos de coaching, el seguimiento, hay una medición, siempre habláis, y en todas las charlas lo hacéis, de los éxitos. Yo quisiera saber si habéis tenido algún proceso de coaching que ha sido difícil o incluso que ha fracasado, en qué grado, o qué solución, qué reconversión, qué solución le habéis dado al proceso que más se haya podido resistir, de los muchos que imagino que habrá y tendrás conocimiento. Muchas gracias. A ver, lo primero, salvo que me haya confundido, yo creo que no he dicho que las empresas lo medían, he dicho que se podía medir. Bien, ese matiz es importante. Las empresas españolas no lo miden ninguna, o casi ninguna. Vale, este matiz es importante. Yo le he respondido diciendo que se podía medir. Sí que conozco alguna que lo ha hecho. Una empresa de automoción que conozco en Vigo sí que lo ha hecho. Pero normalmente no se hace.
y yo he visto cantidades ingentes de dinero gastadas sin establecer ninguna medición, ¿vale? Por el motivo que sea, da igual, no voy a entrar en eso. Bien, después, si hay procesos fallidos y qué medidas tomamos, ¿verdad? Si no te he entendido mal. Vamos a ver. Primero, yo no creo que el coaching sea la panacea como habitualmente se vende o se lee. Yo no creo en eso. Yo creo que el coaching es una forma más de trabajar con una persona, equipo, departamento, lo que tú quieras, empresa, ¿vale? Segundo, en mi experiencia personal, en la mía, yo tengo no uno, sino muchísimos proyectos fallidos, procesos fallidos, y empresas también proyectos fallidos, no solo en coaching, sino en otras cosas. O sea, yo no sé el resto de la gente, pero el contexto que a mí me rodea sí que hemos tenido procesos fallidos. Algunos han sido porque simplemente no ha sido exitoso, no se han conseguido objetivos, y otros han sido porque lo hemos hecho mal. Suceden las dos cosas, y es como cualquier otro trabajo. Es que el coaching a veces se ve como magia, ¿no? El coaching es como otro trabajo. Y yo puedo hacer una sesión contigo ahora y salirme una sesión desastrosa. Y no pasa nada, no quiere decir que no sepa hacerlo, pero puede salirme mal. O salir muy buena y que tú no consigas tus objetivos. Lo primero que habría que determinar es que consideras un proyecto fallido, un proceso fallido. Si es no conseguir los objetivos o que metodológicamente el profesional lo haya hecho mal. Vale, mira, para mí esto que dices es muy interesante. Para mí una de las cosas buenas, cuando yo hablaba con ella de los informes, es que precisamente no puede haber un fracaso 6 meses después. Porque si recursos humanos reciben un informe después de cada sesión, si no se consiguen cosas, si no se ha tomado ninguna medida correctora, no es porque el coach lo haya hecho mal, si el coach lo estaba haciendo bien. Si no se consiguen objetivos es porque recursos humanos no ha tomado ninguna medida. ¿De acuerdo? Por eso envía los informes. No, para mí es inaceptable que te encarguen un proyecto, pasen 6 meses y digas, no se han conseguido los objetivos. Qué pena. Eso no puede ocurrir en una empresa normal, o yo no lo veo normal eso. Yo entiendo que tú, después de cada sesión, mandas un informe y se van tomando las medidas oportunas, ¿vale? Pero sí que ocurre que los coaches no consiguen siempre los objetivos. Yo no tengo un dato mío, pero sí te puedo decir que no creo que sean más de un 70-75% los que lo consiguen. No es exacto, pero no creo que sea más, ¿eh? También te diré otra cosa a favor, y es que cuando una persona se focaliza hacia un objetivo, va desarrollando opciones y habilidades nuevas para conseguir el objetivo. Y a veces, lo extraordinario del coaching, ahí sí que me parece genial, es que aún no consiguiendo ese objetivo, ha conseguido un montón de cosas intermedias y habilidades intermedias. Eso para mí también es muy útil y muy bueno. Por eso digo que primero habría que determinar lo que es un éxito o un fracaso realmente. ¿Te sirve esta respuesta? ¿Sí? Vale. Por ahí hay otra. No sé si... Sí, pero voy a aprovechar yo para hacer un comentario respondiendo a esta pregunta, pero dentro del proyecto UAL Coaching. Antes he puesto una diapositiva donde había declaraciones textuales de 4 o 5 alumnos que participaron el año pasado y que son de cuando las lees, pues la verdad es que te da un subidón, como ya suele decir, ¿no? No solo cuando las lees, sino que he tenido el privilegio de que las digan personalmente y yo creérmelas que las decían de verdad. Con lo cual, pues, es magnífico. Pero hay procesos que no concluyen de forma satisfactoria. La tranquilidad es que por lo menos daño no hacen, o muy raro, ¿vale? Pero bueno, si hay veces que uno tiene una primera entrevista o tiene 2 sesiones y se acaba. ¿Por qué? Porque no hay empatía, no hay esa confianza, esa empatía entre el coach y el coachee, el alumno, y simplemente pues no se continúa, porque además esto no es un curso, una asignatura donde haya que empezar y concluirla, ¿vale? Esto se concluye en cualquier momento donde se vea que no es lo que se esperaba en definitiva. En otras ocasiones también he detectado que alguna gente abandona porque las expectativas que tenía es que era un proceso de orientación profesional clásica, donde tú ibas allí, te ponías delante de una persona con mucha experiencia y te decía lo que tenías que hacer. Y lo primero que te encuentras es que dices, no, aquí yo no te voy a decir lo que tengas que hacer. Lo que tienes que reflexionar y decidir eres tú. Y a alguna gente eso pues le cuesta y no es lo que le interesa en un momento determinado.
¿eh? Y después una reflexión, y ya incluso de un caso particular, antes se lo he comentado durante la comida. Yo hace 5 o 6 años hice un proceso, yo era el coachee. Y tenía un objetivo, un reto muy claro, muy específico, muy claro, perfectamente medible, etcétera. Siempre bromeo con el coach que tuve, una excelente persona y profesional, porque le digo, hay que ver, para mí no sé cómo definir si este proceso fue fallido, porque no se cumplió el reto que había planteado, pero para mí tuvo unos efectos colaterales sobre muchos ámbitos de mi vida y de mi profesión, que valoro de hecho con bastante más importancia que el objetivo concreto que yo tenía. Desde el punto de vista del objetivo concreto no se cumplió, pero saqué del proceso cosas mucho más importantes que ese objetivo. Esos son los efectos colaterales que pueden tener más o menos relevancia, y la verdad es que no sé cómo llamarle, si eso es proceso fallido o no. Por eso decía que habría que definir bien qué es éxito. Porque eso para mí es un proceso exitoso, para mí. Pero pues que para ti, a lo mejor, pues esto que comentabas, no lo sea. Entiendo que lo de squad tiene mucha reglamentación deportiva y siempre se ha dicho que en el deporte lo importante es participar. Si ya la participación enriquece, pues ya sabes lo que va a ganar algo. Pero todo, pero algo. El deporte lo importante es participar. Y entonces, ¿para qué tienen los resultados? Claro, es que ya discreparía mucho. ¿Habría otra pregunta por aquí, me parece? Es que siempre me ha parecido muy curioso, ¿no? Que el deporte lo importante es participar y todos sean resultados. Hola, mira, te voy a hacer 2 preguntas, una muy global, que quizás te suene estúpida, y otra muy concreta. La primera es que quiero que digas, si es posible, tu punto de vista de las características que sería un buen equipo, o como tú llamas, un equipo de alto rendimiento, porque imagino que no será solo consecuencia de resultados. Y la segunda pregunta es, tú como coach, en un grupo pequeño, por ejemplo, poniendo el ejemplo este de emprendedores, vamos a poner un grupo de 3 personas, una vez que ya tienes definido el objetivo y va a pasar directamente a las opciones, ¿plantearías que esas acciones se harían de forma individual dentro del grupo o de forma colectiva, y por qué? Respondo primero a la segunda pregunta, ¿vale? Que es más rápida. Hay unas acciones individuales que se juntan todas y se unen en un plan de acción grupal, pero cada persona es responsable de las acciones individuales, aunque todas se juntan después. Es decir, cada uno de los 3 emprendedores, uno tiene la acción A y B, tú C y D, y yo E y F. Cada uno somos responsables de estas 2 acciones, sin embargo, la empresa, la sociedad o el equipo es responsable de las 6 acciones. ¿Me explico? ¿Hay algo que no te quede claro? Sí, sería mejor, que tú lo plantearías así. No se puede plantear quizás 6 acciones a veces de que, porque éramos las 3 personas, a lo mejor son áreas diferentes y se tienen cada paso cada acción. ¿Qué sería mejor? Vale, que las 6 personas hicieran vale, un batiburrillo, básicamente, ¿no? Que todos hagan todo un poco. Sí, o sea, ¿qué es lo que tú pensarías que sería mejor? Vale. Para mí es mejor de la forma que yo propongo, porque en el coaching hay un principio, el tercero, que es la responsabilidad y la responsabilidad individual, que aquí quedaría un poco descafeinada. Cuando todo este auditorio nos